¿Cuál debería ser la posición de los cristianos frente a un paro, a un bloqueo o a una protesta política? ¿Qué es lo que la Biblia nos aconseja? Encontramos en la Biblia algunos ejemplos que nosotros podamos seguir para así agradar a Dios. Acompáñame en este video que vamos a tratar sobre nuestra posición frente a los problemas o conflictos sociales y políticos. Ya comenzamos. Bienvenido. Estamos viajando desde Brasil a Perú y nos hemos detenido en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz. Y cuando estábamos por iniciar nuestro viaje, se abrió un paro en el trayecto de Santa Cruz a La Paz. El paro indefinido y no sabemos cuándo se va a retomar nuevamente para iniciar nuestro viaje. Y es ahí donde me he puesto a pensar y he dicho cuál debería ser la posición de nosotros como cristianos frente a este caso de los paros, los bloqueos, protestas políticas. Es por ello que nuestro estudio lo vamos a dividir en tres partes. En el primer segmento vamos a tratar sobre algunas opiniones de algunos predicadores. He visto algunos temas de algunos predicadores, pastores, que hablan sobre el paro. ¿Cuál es la opinión de ellos? Una opinión personal. Y también vamos a ver cuál es la posición de Jesús frente a los paros, frente a los protestas políticas, y también vamos a ver cuál debería ser la posición de los cristianos. En otras palabras, cuál es el reino de Cristo y cuál es el reino de los cristianos, cuál debería ser el reino de los cristianos. En el tercer segmento vamos a hablar sobre qué debemos hacer frente a las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra. En el primer segmento, que ya mencionamos, sobre la opinión de algunos predicadores, qué es lo que algunos dicen sobre este tema de los paros, sobre el tema de las protestas. Y he escuchado a muchos que dicen que un cristiano sí debería ir a un paro. Y ellos aconsejan que deberíamos ver si el paro es justo o injusto, pero nosotros deberíamos participar. Esa es la opinión que más me ha impactado, me ha impresionado, y he revisado algunos textos que ellos citan, y yo quisiera leerlo para que usted también medite en ellos, a ver si usted se convence, porque personalmente no me he convencido tanto. Dice el primer texto, en Proverbios capítulo 31, el versículo 8. Abre tu boca por el mudo y en el juicio de todos los desválidos. El versículo 9. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Quisiera aclarar que el libro de Proverbios, el sabio Salomón, le habló al pueblo de Israel. ¿Está bien? Y el gobierno de aquel entonces era un gobierno teocrático. Aunque el rey gobernaba, pero Dios estaba arriba y el rey dependía de la voz de Dios, que lo hacía llegar a través de un profeta. Entonces, en ese tiempo estamos hablando de un gobierno teocrático. Es ahí donde debemos hablar, debemos manifestarnos para que se haga justicia dentro de un país, dentro de un pueblo, una nación teocrática. Y también los predicadores hablan sobre Juan el Bautista, que él denunciaba el pecado del rey Herodes. Públicamente levantaba su voz de protesta contra el rey Herodes. Pues hasta ahí aparentemente nos da a entender de que sí, como cristianos debemos participar de una protesta política. Sin embargo, no tenemos en cuenta el contexto de aquel tiempo. Como ya dije también, en el tiempo de Juan el Bautista, la nación de Israel aún era la nación escogida por Dios. Era una nación teocrática, una nación que dependía de Dios. Y era el pueblo escogido de Dios. Entonces ahí es donde nosotros debemos protestar, denunciar el pecado, manifestarse contra la injusticia. Pero ese pueblo llegó a su tiempo, hasta el año 34, con el apedreamiento de Esteban, donde el pueblo de Israel dejó espiritualmente de ser pueblo de Dios. Juan el Bautista había profetizado, él dijo que si el pueblo no se reforma, el hacha está puesta para que sea cortado en la nación de Israel.
y fue destruida por el Imperio Romano literalmente en el año 70. De ahí en adelante ya no existe pueblo de Israel de una forma literal. Ya hemos hablado en otros temas. Si tú gustas, busca los temas ahí o coméntanos aquí y te vamos a mandar el tema sobre la nación de Israel, si aún en la actualidad es el pueblo escogido por Dios. Y en el mensaje decíamos que ya no, ahora existe un pueblo de Israel, sí, pero espiritual. Y es la iglesia y todos aquellos que han aceptado a Cristo a nivel mundial conforman el Israel espiritual. Entonces, cuando ahí se comete injusticia, cuando ahí hay falsas doctrinas, cuando ahí se está actuando en contra de lo que la Biblia dice, porque la Biblia es nuestra gran autoridad de nuestro gobierno como cristianos, ahí es donde debemos levantar nuestra voz de protesta, ahí es donde nosotros debemos declarar el pecado como Juan el Bautista, y no afuera en el mundo, a los políticos, a los presidentes. No, porque ellos son de otro reino. Y para ello vamos a ver el segundo segmento, cuál era el reino de Cristo y cuál debería ser el reino de los creyentes. Primero, el reino de Jesús. ¿Qué dijo Jesús con relación a su reino? En Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Cuando Pilato lo pregunta a Jesús: ¿tú eres el rey de los judíos? Él dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo hubiera mandado a mis seguidores para que ellos peleen y me hubieran librado. Pero el reino de Jesús era el reino celestial, el reino espiritual, no el reino mundano. Entonces Jesús ya está hablando de un reino nuevo. El reino de Dios se ha acercado, no del gobierno político de los mundanos, no. Cuando usted acepta a Cristo como Salvador, usted ingresa a formar parte de un nuevo reino, un reino espiritual, un reino que va a seguir lo que Dios manda. La autoridad única de aquel reino es Dios, que nos expresa en su palabra. Eso es el reino de Jesús. ¿Y cuál debería ser el reino de los cristianos? ¿Qué es lo que Jesús dice en Juan 15:19? Dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Jesús está hablando de que nosotros, cuando aceptamos a Cristo, dejamos ya ese reino del mundo. Ya no somos del mundo, somos del reino de Cristo, somos del reino celestial. Por eso es que el mundo nos aborrece, porque nosotros no somos de ellos. Nosotros somos de la patria celestial. Y mi querido hermano, mi querido amigo, es por ello que nosotros bíblicamente no podemos participar en ninguna protesta política. No podemos participar en ningún paro, en ningún bloqueo de carreteras, no. Jesús dijo que nada se puede arreglar por la violencia. Solamente el amor de Dios puede cambiar un país, solamente el amor de Dios puede cambiar el mundo. Y Jesús no habló de un cambio total de todos los gobiernos, porque en el tiempo que Él estaba en esta tierra había movimientos políticos, y Él no en ningún momento mandó a sus apóstoles a bloquear carreteras, a hacer paro, a anular las vías de tránsito, no, en ningún momento. Él dijo que debemos tratar a todos por amor, y todo lo que acontezca, eso está bajo su voluntad. En ningún momento Él nos ordena que debemos arreglar nuestros asuntos por la fuerza, por la violencia, no. La violencia genera más violencia, pero el amor despierta amor, y por la paz se ha ganado múltiples batallas. Entonces, ¿qué debemos hacer frente a las autoridades? ¿Qué nos aconseja la Biblia? Vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 18.
Si es posible, en cuanto depende a vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mira lo que la Biblia nos aconseja, que nosotros no debemos meternos en problemas políticos, no debemos meterse en pleito con nadie, porque ese es un problema de derecha, de izquierda, de liberales, de extremistas. En esos problemas, en esos asuntos no debemos entrar. Problemas políticos. No se ha solucionado nada con protestas, aún al contrario, se ha causado mucha violencia, muchas muertes, asesinatos. Eso es lo que nos dice Dios a través de su palabra, y hay un consejo interesante que nosotros deberíamos practicar. Eso es lo que cambia el mundo, eso es la mejor protesta que nosotros debemos hacer, eso es el paro que debemos hacer en nuestra vida. Decir a dónde estamos yendo, cuál es el rumbo que estamos tomando, qué debemos hacer para solucionar nuestros problemas. Y mira lo que dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál es la autoridad, el permiso que Dios nos da para poder solucionar nuestros problemas, los conflictos financieros, los conflictos sociales, los problemas financieros? ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice la Biblia que debemos postrarnos de rodillas, levantar una protesta hacia Dios, hacer un paro en nuestra vida y de empezar a encomendarnos a Dios, encomendar todos nuestros planes a Dios. Y Dios va a responder nuestras oraciones, va a suplir nuestras necesidades y va a sanar nuestra tierra. Querido hermano, querido amigo, concluimos de que tengas cuidado cuando escuches a algunos pastores que te dicen que vayas a la protesta, que vayas a hacer un paro por causas justas. Tienes que entender lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el reino de Jesús y de los creyentes? No es este mundo, sino es el reino celestial. Y hemos terminado diciendo que debemos obedecer sí a las autoridades, pero cuando ordenan de acuerdo a la voluntad de Dios. Si hay cosas injustas, mejor no hagamos o no obedezcamos, porque no viene de parte de Dios. Por más que exijan, si va en contra de la Biblia, no podemos obedecer, porque nuestra autoridad de nosotros es Dios, que nos enseña a través de su palabra. Terminamos diciendo de que la violencia genera más violencia. El amor nos da paz y tranquilidad. Y el consejo dice que debemos estar en paz con todos. Mi querido hermano, mi querido amigo, que Dios te bendiga. Te dejo con este mensaje. Amén.